Estamos de nueva cuenta reunidos para la tercera parte de este tercer tema, la filosofía del derecho de Friedrich. Y entonces hace unas horas para ustedes, hace apenas unos segundos para mí, estábamos hablando de conceptos, ¿no? Y cómo los conceptos son el resultado de haber encontrado determinadas características a las cuales se les puede llamar esenciales en los objetos, ya sea de la sensibilidad o del pensamiento. Y en este caso, pues, en tanto que nuestra materia es filosofía del derecho y la lectura también es filosofía del derecho, Friedrich va a partir de que cuando el derecho es nuestro objeto de estudio, hay de nueva cuenta algunas maneras, ¿no?, de acercarse hacia este concepto de derecho. El primer modo, que tal vez sería el más común, es el modo pragmático, en el que se acerca, se aproxima uno al derecho únicamente como una herramienta de transformación de las relaciones intersubjetivas. A esta manera se le podría llamar una manera pragmática, o sea, la abogacía. Una enorme parte de abogados alrededor del mundo, no solo en México, yo podría estar seguro de que en todos los países la mayor parte de las personas que estudian derecho se aproximan hacia esa disciplina únicamente como un instrumento, ¿no?, para poder abogar, para poder demandar y defender, para poder llegar a ser jueces, para poder llegar a ser fiscales, para poder llegar a ser representantes jurídicos de alguna compañía y firmar contratos, hacer contratos. Y entonces no les es tan importante, propiamente hablando, cuáles son esas características esenciales del derecho, sus postulados, su marco jurídico, sus fuentes de legitimidad y de validez y las cosas, pues, de las que hice mención en la última parte del video anterior. A las personas a quienes sí nos interesa estos otros conceptos y esta otra aproximación, nos acercamos al derecho desde una perspectiva filosófica. Y entonces lo que hacemos es precisamente buscar estas características. Ahora bien, se abre en este momento la posibilidad de explicarles algo de lo que también me gusta hablar en mis clases y que creo que es importante, que nos ayuda también a clarificar muchas cosas en el mundo, y es la distinción que existe para el pensamiento entre las distintas especies de características. Característica sería ahora el concepto general, el género, y estas características, en tanto que género, pues tendrían determinadas especies. En este caso no habría subgéneros, sino que nos pasaríamos directamente a las especies. Entonces hay características que son propiedades de los objetos y hay otro conjunto de características a los que les llamamos atributos de los objetos. Entonces, las propiedades son características que están precisamente en los objetos y que conforman al objeto, son parte del objeto. Estas propiedades son necesarias en el objeto para que sea lo que es y son universales. Todos los objetos tienen que presentarlas en tanto que son lo que son. Dicho en otras palabras, el sujeto, bajo circunstancias ideales, no tendría nada que ver en las propiedades de los objetos. Solo las descubriría, digámoslo así. Solo las entendería, digámoslo así.
Por supuesto que los sujetos siempre tenemos que ver en la experimentación, en el análisis, si nuestros sentidos y nuestra intelectualidad están limitadas, pero para fines de organización lógica se considera que las propiedades están en los objetos, son parte de los objetos. Y también se presupone que el sujeto no tiene nada que ver en el encuentro de esas propiedades más allá del propio tiempo que le dedica al análisis de los objetos. Y por el otro lado, el otro conjunto de características, que serían los atributos, serían características que el sujeto cree que los objetos tienen. Esto quiere decir, estas características ya no están necesaria y universalmente dadas en los objetos, sino que el sujeto solo cree que están dadas de manera necesaria y de manera universal, pero que verídicamente el sujeto se las está colocando sin darse cuenta que lo está haciendo de una manera subjetiva, sin darse cuenta de que lo está haciendo de una manera arbitraria, y que por lo tanto esas características no forman parte esencial de los objetos que está analizando. Vamos a poner ejemplos de una y de otra. Y ejemplos jurídicos, esperando que les sea sencillo a ustedes el poder entenderlos. Tenemos como objeto de estudio el homicidio, por ejemplo. Entonces, las propiedades del homicidio serían privar de la vida a un sujeto. Quiere decir que en todo homicidio, necesaria y universalmente, tiene que haber un sujeto vivo y tiene que haber otro sujeto activo, y que este sujeto activo le quite la vida a este sujeto vivo, de tal suerte que deja de ser un sujeto vivo y ahora es un sujeto muerto. No importa si lo hace en legítima defensa, no importa si lo hace accidentalmente, no importa si lo hace con intención. Esas son las únicas características, 3 o 4, que tiene el homicidio para ser lo que es. Todo lo demás serían atributos. Si alguien pensara que para que sea considerado homicidio tiene que ser planeado, pues esa persona no está viendo las características esenciales, no está entendiendo las propiedades, sino que le está incrustando un atributo que no tiene que estar presente de manera necesaria, o sea, puede estar presente, pero no tiene que estar presente de manera necesaria para que se conforme un homicidio. Si alguien dice, es que si es en defensa propia, no es homicidio, esa persona, de nueva cuenta, está atribuyéndole al homicidio una característica que no tiene. La defensa propia es una causal de no punibilidad, pero no le quita al homicidio sus propiedades, ni le agrega tampoco alguna otra. La legítima defensa no es una condición de posibilidad que nulifique propiamente como homicidio el acto de sustraer de la vida a un sujeto. Es solamente una causal de no punibilidad. Y de nueva cuenta puede estar presente o no en un acto de homicidio. Entonces, características, propiedades y atributos. Es muy importante cuando hagamos el análisis de todas las cosas en la vida que nos pongamos a pensar respecto de nuestros juicios, de los juicios que emitimos sobre de las cosas, qué circunstancias nos presentan propiedades de los objetos en el pensamiento, en los actos, en los eventos, y qué cosas son solamente atributos que nosotros les estamos
incrustando a esos objetos, a esas situaciones, a esos eventos, a esos pensamientos, a esos juicios, ¿no? Si logramos extraer de nuestro análisis las cosas que son solamente atributivas, estaremos más cerca de lograr dejar de lado la subjetividad, ¿no? Y estaremos por lo tanto más cerca de encontrar una verdad acordable por las personas con quienes estemos conversando. Al mismo tiempo, debemos saber también que disciplinas como el derecho tienen dimensiones en las que se despliegan, ¿no? Ya particularmente hablando del derecho, estas dimensiones podríamos saber que son pues el ámbito de validez, tanto territorial como temporal, su ámbito de aplicación, o sea, si es familiar, si es civil, si es penal, si es mercantil, si es fiscal. Y entonces podremos entender que las dimensiones del derecho tienen que ver con en dónde puede este derecho desplegarse aceptadamente. Y eso también es materia de pensamiento filosófico. Por supuesto también pragmático, porque al final el resultado es lo que le va a permitir a una persona especializarse en derecho familiar, derecho constitucional, derecho penal, internacional, o historia del derecho, derecho comparado, en donde estaríamos precisamente hablando de su validez territorial, temporal y de aplicación. También materia del pensamiento filosófico, teniendo al derecho como objeto jurídico, pues vendrán siendo sus principios fundamentales, ¿no? Tutelar un bien jurídico, cuál es el espíritu de las leyes, cuál es el sentido de la voluntad, qué es la voluntad, qué es la libertad, qué es la coacción. Todos esos vendrán siendo los principios fundamentales que nos sirven como objeto de análisis cuando hacemos filosofía jurídica. Entonces Friedrich opone estas dos aproximaciones de la siguiente manera. O sea, la filosofía jurídica, que va a intentar encontrar ese algo más allá de la mera utilidad del derecho, y el pragmatismo, que solamente encuentra la utilidad del derecho. La aproximación pragmática vendría estando de la mano con el famoso positivismo jurídico y con el famoso formalismo jurídico. Entonces, en términos generales, de la lectura de Friedrich se desprende que esta aproximación pragmática, positivista y formalista, las características que encuentra en el marco jurídico serían que pues, la ley es válida porque es la ley. No te preocupes por nada más, no te preocupes si es justa, si no es justa, no te preocupes de dónde vino, no te preocupes si es usos y costumbres, no te preocupes si su origen es divino. La ley vale porque es la ley. A su vez, la ley es legítima porque pasó por el procedimiento legislativo, ¿no? O sea, hay una ley que es válida. ¿Y por qué es válida? Porque pasó por el procedimiento legislativo. ¿Y cuál es el procedimiento legislativo? Pues el que diga la ley. Ahí hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Dentro de esta perspectiva pragmática. Pero pues tampoco es que les interese mucho, porque básicamente de lo que se trata es de ser abogado, ¿no? O sea, de litigar, de contratar, porque solamente es una herramienta. Y entonces, si quisiéramos ir hasta el origen último, pues ya se te pasó el término. Ya perdiste la demanda porque ya se te pasó el término. Estás intentando descubrir, ¿no? Pero ¿qué es lo que legitima este procedimiento, no?
Entonces, pues simplemente, en tanto que para ti el derecho es una herramienta, simplemente la empleas y la usas y no te preocupas por nada más, ¿no? La ley vale porque es ley y es legítima porque pasó por el procedimiento legislativo. ¿Y cuál es el procedimiento legislativo? Pues el que diga la ley, ¿no? Al mismo tiempo, lo que es prohibido es malo porque lo prescribe la ley, ¿no? Lo proscribe la ley, o sea, te dice, no lo hagas. Y entonces no lo hagas, ¿por qué? Porque es ilegal. Y entonces es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es ilegal. Y no te pones a pensar en nada más. De tal suerte que pragmáticamente pues simplemente no lo haces, porque si lo haces te conviertes en una persona mala legalmente hablando, ¿no? Y no se ponen a pensar pues cuál es el origen del bien, cuál es el origen del mal, por qué se dice que algo es bueno, por qué se dice que algo es malo. Esas no son cosas que le preocupan propiamente a un abogado penalista, digámoslo así, ¿no? O un abogado civilista, cuando se habla de fraude, cuando se habla no sé, de herencia, ¿no? Pues es que ¿por qué le dejó todos los bienes al hijo si es malo, ¿no? O sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces esas cosas no son de relevancia para el mundo de la pragmática jurídica. La ley es obligatoria y entonces hay que hacer lo que dice, pues porque eso es lo que dice la ley, ¿no? De nueva cuenta, o sea, la ley siempre legitimándose a sí misma, ¿no? Otra de las características sería la famosa frase sumum ius, ¿no? Sumum ius, hasta allí. O sea, la ley en su máxima expresión. Hágase solo lo que dice la ley, porque pues, dura lex, sed lex, ¿no? Aunque la ley sea dura, es la ley, y entonces que se haga la ley. Y no se cuestionan nada más. La ley es justa, pues porque la justicia tiene forma de ley, ¿no? Finalmente es jus, ¿no? Jus, que quiere decir justamente eso, ¿no? Ley, justicia viene de jus, entonces justicia es lo que se hace la ley. Perdón, lo que dice la ley. Y la ley, por supuesto, tampoco puede estar equivocada en tanto que es la ley. No puede tener errores. Y entonces, Lutz, ¿por qué cambia? Pues cambia porque cambian las sociedades, pero entonces estas nuevas sociedades ponen sus nuevos marcos jurídicos, pero por lo tanto la ley siempre va de acuerdo a lo que es lo correcto y no lo equivocado, ¿no? Y finalmente, si, por ejemplo, en materia procedimental, si no se hace en conformidad con lo que dice la letra de la ley, entonces es como si no se hubiera hecho. Si no le pones la dirección en tu escrito de ofrecimiento del perito, entonces es como si no hubieras ofrecido perito. O sea, el formalismo al máximo, ¿no? Entonces, esta es la aproximación, pues, pragmática, positivista y formalista que se tiene dentro de la abogacía, dentro de la praxis del derecho, hacia el derecho y sus objetos y sus fuentes. Mientras que en la filosofía jurídica, pues eso es criticadísimo, ¿no? En la filosofía jurídica eso no podría ocurrir. O sea, para la filosofía jurídica sí es importante saber qué es lo bueno, sí es importante saber qué es lo malo, es muy importante saber qué valida la ley, es muy importante saber qué legitima la ley, porque de otra manera se corre el peligro de la tiranía. Y la libertad es fundamental para la filosofía, ¿no? Para la filosofía, y no solo para la filosofía, sino también para la filosofía jurídica, porque la voluntad y la libertad son requisitos sine qua non, son condiciones de posibilidad para poder tener un marco jurídico. Si los humanos no somos considerados sujetos de voluntad, si los humanos no somos considerados sujetos de libertad, entonces tampoco podemos ser considerados sujetos jurídicos. Y esto, filosóficamente hablando, trae un enorme problema y un enorme dilema, porque existe una corriente dentro de las ciencias que es la corriente determinista, que lo que nos plantea es que en tanto que estamos gobernados, así entre comillas, ¿no?, por leyes naturales, absolutamente todos los actos, todas las decisiones que llegase a tomar un ser humano, estarían ya predeterminadas irremediablemente por factores externos a su propia conciencia, aunque este sujeto piense erróneamente que es su conciencia y que es su voluntad la que está operando,
porque tanto la conciencia como la voluntad serían únicamente productos de la fantasía y de la imaginación. Las personas no podríamos dejar de hacer lo que hacemos porque somos solamente el resultado de las fuerzas universales, de las fuerzas de la naturaleza, operando. Y entonces, de ser así, ¿cómo puedes tener un marco jurídico válido, no? ¿Cómo, si una de las características fundamentales del derecho es la coercibilidad, y esta coercibilidad solo se puede ejercer puniblemente para con las personas jurídicas, y las personas jurídicas como requisito tienen que tener voluntad jurídica, y la voluntad jurídica, por ser una especie, una subespecie de la especie voluntad, ¿cómo podríamos llevar a cabo actos de coerción y de punibilidad para con un sujeto que carece de voluntad? No puede hacer otra cosa. No metemos a la cárcel a los gatos, por ejemplo, no metemos a la cárcel a los perros, no metemos a la cárcel a las personas que están en estado de coma. Aunque todos ellos puedan llevar a cabo transformaciones que terminen en delito. Si nosotros nos metemos a una casa y quemamos el dinero de las personas, estamos cometiendo un delito. Pero si un gato está en una casa y tira una vela y se quema el dinero de esas personas, ese gato no está cometiendo un delito porque no tiene voluntad, no tiene conciencia de sus actos y no tiene voluntad. Si una persona en estado de coma tiene un movimiento impulsivo, reactivo, y entonces debido a ese movimiento desconecta a la otra persona que está también en estado de coma en la cama de al lado, pues esta persona no puede ser considerada como habiendo cometido asesinato u homicidio, porque no tiene voluntad. No estaba su accionar, su movimiento no fue el resultado de un movimiento libre, y entonces no puede el sistema jurídico no puede ejercerse sobre de esa persona. Entonces la libertad es el principio fundamental del derecho, es un principio fundamental. Pero un abogado pragmatista pues no puede explicar de dónde viene la libertad, simplemente tiene que partir de que la ley dice que los humanos somos libres y por lo tanto somos libres. Y entonces, pero es materia del filósofo jurídico el investigar si somos libres, si realmente somos libres y cómo somos libres y por qué somos libres, ¿no? Si existe la posibilidad universal de que seamos propiamente libres. Sin libertad no puede haber normatividad. Si solo existen las leyes naturales y los seres humanos solo vivimos en una fantasía, entonces nuestro marco jurídico también es producto de una fantasía. Y esa es una de las preguntas más profundas que se hace la filosofía del derecho, ¿no? Necesitamos al menos creer que somos libres, lo seamos o no. Y necesitamos, a partir de esa fantasía de libertad, crear un sistema normativo que regule nuestras conductas, porque de otra manera no sabemos cuáles podrían ser las consecuencias. Se dice que seguiríamos viviendo en un estado de animalidad. Y entonces aquí llega una nueva valoración, porque se considera que el mundo de los animales es un mundo indeseable, ¿no? Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y de verdad será tan indeseable? ¿De verdad estaremos viviendo fuera de ese mundo de animalidad? Cuando observamos cómo las personas allá afuera se matan, se violan, se golpean, se pelean, se roban. Y entonces uno de nueva cuenta se pregunta, ¿verdaderamente somos libres? ¿No sería que una persona libre sabría que no debe de hacer esas cosas y conscientemente las dejaría de hacer? Son temas profundos, ¿no?
y cruciales para la existencia y la validez del derecho desde una perspectiva filosófica. But green nights are so rush your game.